Hola, buenas. Este es el primer audio de el que es nuestro tercer bloque temático en el curso de Teoría Política 3, tercer bloque temático dedicado a la tradición teórica del republicanismo. Enfatizo que estamos trabajando tradiciones teóricas, no autores. Y esto es ahora particularmente importante de tener claro porque para iniciar con la tradición teórica del republicanismo, tomaremos como pretexto de entrada un muy breve ensayo de Emmanuel Kant, su famoso, muy conocido y muy hermoso texto titulado ¿Qué es la ilustración? Pero lo tomaremos, como acabo de decir, como entrada al núcleo del republicanismo. No es un bloque en donde tengamos como propósito estudiar a Kant, porque no acabaríamos. Kant es inmenso, es inabarcable, sencillamente inabarcable. Mucho más en estas circunstancias donde por cuestiones por todos sabidas, al no poder ni siquiera vernos físicamente, estamos recurriendo a estas clases un poco a la manera de telegrafías o cafés express. No importa, nos ajustamos y lo importante es entonces simplemente no perder de vista eso. Kant es la entrada, el pretexto, pero el objetivo, el centro es discutir, como hicimos antes, el ABC del republicanismo. Si antes discutimos el ABC del liberalismo, ahora lo intentaremos intentaremos hacer el ABC republicano. Para eso, uno de los textos muy instrumentales, muy útiles, porque es un texto muy bien logrado, es el que leyeron ustedes para esta primera sesión republicana, digámosle así. El libro brillante, un libro muy bonito del doctor Álvaro Aragón Rivera, titulado Ciudadanía, la lucha por la inclusión y los derechos. Entre muchas razones por las cuales este texto nos es muy útil, quiero ahora mencionar dos. Uno, es un texto en donde en muy pocas páginas se presenta una síntesis amplia, muy esquemática, global, sobre el pensamiento de Kant. Es precisamente eso lo que intentaremos hacer en esta primera entrada. Kant solo como entrada, solo como pretexto, solo como apertura hacia lo que es el republicanismo. Esa idea de lo que es el republicanismo, ya la siguiente sesión fundada en un texto sobre el republicanismo del doctor Sergio Ortiz Leroux, ya atenderá a la siguiente sesión ese objetivo. Ahora como entrada, como una mirada panorámica hacia el significado de Kant, es muy importante el texto de Álvaro Aragón, que además está escrito de una manera muy lograda, muy puntual, muy didáctica, para explicar en esas, acaso solo 15 cuartillitas que les pedí que leyeran de la página 80 a la página 96 de su libro, pues imagínense el logro de resumir a Kant en 15 cuartillas, pues es inmenso, pero por supuesto basado en una estrategia muy general, panorámica, didáctica, esquemática, por lo que acabo de decir, Kant es inmenso. Ahora, otro gran mérito que tiene este libro y que nos va a permitir entrar a este tema con la complejidad de vida, es que se habrán dado cuenta que desde la primera línea, el doctor Aragón nos hace saber que Kant tiene un pie en el iusnaturalismo. Es decir, que es un miembro de la familia iusnaturalista. Y a partir de ahí, también su pensamiento conectará con la familia republicana. ¿A qué voy con esto? Esto es muy importante. En la teoría política, por fortuna, realmente es una gran fortuna, los pensadores no los podemos ubicar en casas, que ya no serían casas, serían como capillitas fijas. No podemos decir, acá están los liberales, acá están los republicanos, acá están estricta y exclusivamente los posmodernos. En este otro cuarto están solo los marxistas. Por fortuna no es así.
porque los pensadores, como Kant, como todos los que hemos visto y seguiremos viendo, pues son tan ricos en su pensamiento, evolucionan, piensan más allá de los límites y por lo tanto producen combinaciones apasionantes. Un liberal puede tener un pie en el socialismo, un socialismo puede contactar con los republicanos, un republicano como Kant puede tener un origen liberal, un posmoderno, quizás sin darse cuenta incluso, puede tener uno o dos pies en el romanticismo conservador. Ese tipo de combinaciones son realmente muy ricas, endemoniadamente complejas a veces, lo sé, pero son las que hacen que el pensamiento y el estudio del pensamiento político tenga sentido, tenga miga, tenga razón, no sea aburrido, sino que permita estas heterogeneidades y hasta contradicciones. ¿Se acordarán? Estas son las dos palabras que usamos para definir a la tradición liberal como una tradición, dijimos, rica, heterogénea, abigarrada, incluso con posturas contrapuestas. Kant, avanzando sobre esa misma complejidad, nos dice, pero además de que puede haber combinaciones dentro de una tradición, también puede haber combinaciones que conecten dos tradiciones. Por ejemplo, en lo que nos explica el doctor Aragón, Kant es un ius naturalista, un creyente en la idea del derecho natural, el derecho natural producido por la Ilustración. Kant es el hijo emblemático de la Ilustración. Con esto estoy tratando de decir uno de los pensadores más representativos de la idea de la potencia de la razón, de la idea, la confianza, la nueva creencia en que la razón humana puede ser el móvil, el motor que consiga estructurar sociedades de manera pacífica, de manera que permita una coexistencia civil. Kant, por lo tanto, es liberal, porque es un pensador que defiende los derechos individuales. Esto ya lo sabemos del liberalismo también. Pero, y esto también salió en nuestras clases anteriores, no por defender los derechos individuales, no por ser un férreo defensor de los derechos individuales, Kant va a dejar de pensar la idea de los compromisos, de los deberes, de las responsabilidades públicas, es decir, frente al colectivo, es decir, los eventuales límites que la libertad individual debería de tener ante la idea de lo público, lo colectivo, lo común. Ahí va a dar un paso más adelante de lo que dio Locke. Locke era liberal, pero digamos que en su balanza los derechos estaban muy por encima de los deberes o las responsabilidades, las autorrestricciones personales frente a lo colectivo. En el caso de Kant, y por eso esto le va a permitir dar un paso hacia la familia republicana, la balanza entre derechos y deberes va a ser una balanza mucho más equilibrada, porque Kant va a estar muy consciente de la necesidad de entender la libertad dentro de los límites colectivos, dentro de los límites que nos obligarían a tener la propia convivencia social, porque nadie es una isla, porque vivimos en sociedades. Y en eso Kant va a plantear que esa autorrestricción, ese autoconsentimiento a los límites colectivos pueda ser un producto de la razón. Que mediante la razón práctica, la razón práctica es el ejercicio de la inteligencia que nos permitiría entender que vivimos en una sociedad. Así que mediante la razón práctica, Kant piensa que seríamos seres racionales, que racionalmente estaríamos a favor de autoimponernos, autorregularnos a partir de normas colectivas que limiten los márgenes de libertad individual
Ojo, no para que esta libertad individual desaparezca, sino para que esta libertad individual se ejerza en el marco jurídico y civil de una convivencia social. Ahí Kant está poniendo todo el peso de su teoría, toda su, digámoslo así, aunque suena paradoja, su fe ilustrada, su creencia en la potencia de la razón, en esa capacidad de los humanos de poder autorrestringirnos. Bien, para dar entrada al texto de Aragón, quiero simplemente decir en un par de minutos que espero, les incentivo, ojalá se hayan dado la oportunidad de leer nuestra lectura complementaria. La lectura complementaria, como ustedes saben, es ese hermoso ensayo de Kant titulado ¿Qué es la ilustración? Es un ensayo de 1784. Kant nació en 1724, la primera mitad del siglo XVIII, y murió en 1804. Fue bastante longevo, es decir, llegó hasta el siglo XIX. Y este ensayito de 1784 es un ensayito que tienen ustedes en su aula virtual de 10 cuartillitas. Es una belleza de ensayo. ¿Qué es la ilustración? Leo solo el primer párrafo. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. La ilustración para Kant es, lo resumo rápidamente, la autonomía, la capacidad de servirse de la propia razón, la capacidad de tomar decisiones a partir de la propia razón sin esperar que otros me digan qué debo hacer. Eso se llama autonomía individual, responsabilidad, madurez para poder asumir que la culpa de nuestros destinos no es de otros y no podemos permanentemente imputársela a otros, sino que es propia, como propia debiera ser para el hombre ilustrado. El hombre ilustrado para Kant sería el hombre maduro, el hombre racional, el hombre libre de ataduras, el hombre que es capaz de confiar en su propio juicio. El hombre maduro sería entonces el hombre autónomo. Autónomo, como su nombre lo dice, es aquel que no es esclavo, que no está atado a cadenas exteriores, que no ha elegido. Y respondo que no ha elegido, o más bien enfatizo que no ha elegido, porque Kant, y aquí va a ser su parte republicana, por una parte reconoce como liberal que la libertad de los individuos consiste en desatarse de las cadenas externas arbitrarias, impuestas de manera violenta y arbitraria sobre las personas. La libertad individual, ya lo vimos en el bloque anterior, es el centro del liberalismo. Pero luego de esa parte, con la que Kant estaría perfectamente de acuerdo con Locke, Kant observa la necesidad social de que ese individuo libre de cadenas externas, arbitrarias o violentas, no piense de manera inmadura, de manera infantil, que entonces la libertad consiste en hacer lo que me pegue la regalada gana sin considerar a los demás. Esa sería para Kant una pésima idea de libertad. Quizá algunos liberales más conservadores estarían de acuerdo con ella, pero no Kant, porque Kant es un liberal social, un liberal, digámosle así, progresista, que tiene un puente con el republicanismo. Es un liberal tan progresista, tan igualitario y tan social que
contacta con el campo republicano. Y ese contacto con el campo republicano le va a llevar a plantear lo siguiente. El hombre autónomo no es aquel que vive sin reglas. No, el hombre autónomo es quien se ha librado de las reglas externas arbitrarias para vivir bajo reglas en cuyo diseño él participa. Es decir, reglas autoimpuestas, normas, límites, coerciones autoimpuestas. Hay una gran diferencia entre una coerción externa, arbitraria, nadie me preguntó si quería seguirla o no, ya estaba ahí y cuando quiero violentarla yo soy violentado porque no tengo derecho a no cumplir con una coerción externa, esa es una cuestión. Pero otra cosa muy diferente es vivir bajo coerciones, normas, leyes, límites autodiseñados, autolegislados, autoimpuestos como consideración a las relaciones sociales. Es decir, en una sociedad, si viviéramos bajo la norma, cada quien haga lo que quiera sin que nos importen los demás, terminaríamos volviendo a lo que se llama el estado de naturaleza. En una sociedad se necesita entonces un tipo de norma que sea autocreado. Cuando digo un tipo de norma estoy hablando de leyes, por supuesto, reglas, normas, derechos que implican coerción. Entonces, parece una paradoja, pero es fácil salir de ella si lo pensamos con calma dos veces. Autonomía no quiere decir puedo hacer lo que me pega la regalada gana. Autonomía quiere decir ser capaz, ser libre de vivir solo bajo las reglas que son límites y son coerciones en cuya diseño yo participe o cuyo diseño yo consienta, que yo esté de acuerdo con ello. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante de observar en Kant. Bien, en el texto, después de que acabamos de mencionar que en la página 80, que es donde inicia, se plantea que Kant es un justnaturalista, y voy a leer algo que precisamente resume lo que acabo de decir. Página 80. El papel de la autonomía presupone que somos agentes racionales y su libertad trascendental nos saca del ámbito de la causación natural. Por ello, el de Kant es fundamentalmente un individualismo ético que reconoce que el individuo vale por sí mismo y tiene dignidad, por lo que debe ser tratado no solo como medio, sino como fin. Se trata del reconocimiento del individuo como agente moral. Lo que mencioné en los últimos minutos, cuando hablé de la autonomía, es esto que acabo ahora precisamente en este último minuto de leer, está ahí condensado. En la página 81 hay una idea muy bonita, dice, Kant llama metafísica a una filosofía práctica que no tiene por objeto la naturaleza, sino la libertad del arbitrio. Metafísica es una filosofía práctica que no tiene por objeto la naturaleza, sino la libertad del arbitrio. Para desarrollar más esta idea me gustaría que pensaran dos veces en esa palabra, metafísica. Metafísica, eso quiere decir lo que está más allá de lo físico, ¿no? Lo metafísico es lo que supera el ámbito de lo físico. Lo físico es la experiencia concreta, lo que uno puede tocar, escuchar, manipular, ver, lo físico. Y vean cómo esto está muy vinculado con el propio corazón de la teoría política. Hemos dicho que la teoría política nace de la idea racional, la idea ética, la idea prescriptiva, de que las relaciones humanas pudieran ser relaciones, a diferencia de las bestias, relaciones no físicas. Las relaciones físicas son básicamente el dominio del más fuerte sobre el más débil, ¿no? El dominio del león sobre el resto de los animales de la selva porque el león es más fuerte. Bueno, la teoría política plantea que
si no somos tan bestias o si nos consideramos animales racionales, quizá nuestro gobierno pudiera atender a razones metafísicas. Metafísicas quiere decir razones del arbitrio, del juicio, de la razón, de la sensatez, del pensamiento, no razones estrictamente naturales. Kant es el emblema, por decirlo así, o uno de los pensadores más insignes de esta idea, que es toda una proyección de la Ilustración. Los seres humanos, en efecto, podemos llegar a una suerte de estado civil, en donde lo civil, al implicar lo construido, lo civilizado, nos permitiera un tipo de gobierno y de relaciones más allá de las naturales. Más allá de las naturales quiere decir en el reino de la metafísica, en donde mediante razones pudiéramos ponernos de acuerdo. En el reino de la física, dos personas tienen un desacuerdo y se van a las manos. Unos trancazos, un tirito, y ganará el que tenga más fuerza física. En el reino de la metafísica se esperaría que normativamente los desacuerdos no se resuelvan así, a trancazos, sino que se resuelvan mediante la razón, acuerdos, desacuerdos, discusión, deliberación, leyes, normas, etc. La libertad, lo dice en el último párrafo de la página 81, para Kant la libertad es entendida como autonomía. Y volvemos a decir algo que ya se mencionó. Autonomía no quiere decir poder hacer lo que me pegue la regalada gana sin pensar en los demás. Autonomía quiere decir la capacidad de autogobernarme mediante autorrestricciones colectivamente pactadas. De esta manera, la libertad entendida como autonomía o autodeterminación racional es para Kant el fundamento de la legislación. Esto ya está en la página 82. Si la libertad la entendemos como autonomía y la autonomía para Kant es una autodeterminación racional, esta idea, la libertad autónoma, debería ser el centro de la legislación, el centro de la autolegislación, el centro del estado en el que Kant está pensando. Un estado que parte de la libertad, pero de una libertad que no se entiende de manera negativa. ¿Se acuerdan aquel concepto que me preguntaron, que vimos ya en 2 clases pasadas, la diferencia entre libertad negativa y positiva? Fíjense cómo es importante que eso que vemos no lo olviden, que lo continúen trabajando, porque aquí se parte de que eso ya lo conocemos. Y aquí viene esta idea importantísima que hace que precisamente Kant esté cerca del republicanismo. Kant es un teórico en donde los dos niveles, tanto la libertad negativa como la libertad positiva, existen. Y eso marca una gran diferencia con los liberales más tradicionales como Locke, que solo creían en la libertad negativa, o también como el propio Adam Smith. Kant plantea los dos niveles, las dos prácticas, los dos conceptos de libertad son importantes y son necesarios. Y no son excluyentes, que esa es otra gran diferencia en este debate y en estas combinaciones que decíamos. Para algunos liberales, la libertad negativa es excluyente de la positiva y deberíamos preferir a la libertad negativa porque definen esos liberales la libertad negativa como la libertad de los modernos. En cambio, la libertad positiva sería una libertad ya imposible de practicar hoy porque era una libertad que existía solo bajo las condiciones antiguas. Aquellas condiciones donde no había Estado, no había mercado, no había individuo. Las condiciones de la Grecia clásica, por ejemplo. Hay liberales que plantean eso. No se pueden tener las dos cosas, son incompatibles. Pero va a haber liberales y republicanos como Kant, o liberal-republicanos como Kant, que van a plantear que no hay ninguna razón del por qué estas dos libertades sean incompatibles o excluyentes entre sí, que se necesitan las dos, que son más bien complementarias. Y ahí es donde Kant, esto está en la página 83 explicado, donde Kant va a plantear la idea de un Estado
que no solo sea liberal, que no solo esté basado en la libertad negativa. ¿Se acuerdan? La libertad negativa era definida como no interferencia, y por lo tanto, si la libertad negativa es no interferencia, la idea del Estado liberal es el Estado pequeño, el Estado reducido para que no interfiera con la libertad de los individuos. Kant va a salir de ahí porque él tiene las dos ideas de libertad y piensa que no son incompatibles, y entonces va a plantear la idea de un Estado fundado en la libertad de los individuos, parte liberal de su teoría, pero además fundado también en la concepción de la libertad como autonomía para no depender de nadie más. La libertad como autonomía va más allá de la libertad como no interferencia. Y al plantear que la libertad como autonomía es autodeterminación, esa idea de autonomía y autodeterminación supone una libertad positiva, que quiere decir yo debo de ser capaz de autodeterminarme, participar en el diseño, en la discusión pública, en las discusiones colectivas, y para eso debo estar libre de impedimentos, libre de necesidades. Debo ser una persona con capacidad, autodeterminación, autonomía para poder participar de manera activa en lo político, en lo público. Eso es el Estado republicano, porque el Estado republicano es un Estado que, a diferencia del Estado liberal, va a pensar en qué condiciones materiales deberían tener los individuos resueltas para que puedan participar con autodeterminación, con autonomía en lo público. Es un Estado que, a diferencia del liberal, cuando se hace esa pregunta, ¿qué condiciones materiales deben estar resueltas? Al hacerse esa pregunta, ese propio Estado va a responder diciendo: no puedo ser un Estado pequeño, no puedo ser un Estado chiquito que solo se encargue de la seguridad externa o interna de los tribunales, porque si la pregunta es qué condiciones materiales tienen que estar resueltas, esa pregunta implica trabajo, empleo, seguridad, alimento, educación, salud. Y eso es un Estado republicano que va a extender sus funciones más allá de las funciones mínimas. Eso, a su vez, viene, el padre del republicanismo clásico es Aristóteles. La teoría y la tradición republicana es tan antigua como Aristóteles. Entonces, espero que quede muy claro, que se haya logrado evidenciar esta diferencia entre Estado mínimo y Estado republicano, y cómo esa diferencia está en relación a cómo se piensa, se concibe, se define la idea de libertad. Solo como libertad negativa, por un lado, eso nos lleva al Estado mínimo, o como un compuesto de libertad negativa y libertad positiva, es decir, una combinación de libertad negativa y libertad positiva. Eso nos llevaría al Estado republicano, que no es un Estado mínimo. La idea del Estado en Kant está en la página 83 y 84. Y luego de ahí viene una explicación del autor Aragón sobre la teoría del Estado en Kant a partir de este modelo justnaturalista que ustedes ya conocen, que están familiarizados con él, porque lo vieron hasta el cansancio en Teoría Política 2. Lo vieron con Hobbes, lo vieron con Locke, lo vieron con Rousseau. Aquel modelo explicativo del estado de naturaleza, el contrato o pacto y el llamado Estado civil. Así que en esta parte que arranca en el 84, quisiera pensar que no tengo por qué detenerme tanto, porque es algo sobre lo que ustedes ya tienen trabajo. Y pensando en eso, creyendo que con su memoria recordarán este esquema que seguro que les es muy familiar, en lugar de ir explicando cosas que ya he explicado hasta ahora, algo de lo que me interesaba, voy a plantearles algunas preguntas que, de esas partes, de la página 84 a la página 96, podrían ser preguntas para el examen. Es decir, preguntas que cuando ustedes hagan esta lectura,
quiero que tengan presentes para que puedan responderlas. No son preguntas que se responden en una página y en un párrafo en específico. No son preguntas de ese tipo donde uno tengo que buscar, ya encontré el párrafo. Son preguntas que se responden solo después de leer todo el capítulo y hacer una reflexión. Insisto, no es una respuesta donde en tal línea está ahí y hay que leerlo y ya te lo aprendes o memorizas. No, es una respuesta que van a hacer de su deducción. Por ejemplo, una primera pregunta. ¿Por qué el estado de naturaleza es una hipótesis de la razón que explica el estado civil? ¿Por qué para Kant el estado de naturaleza es una hipótesis de la razón que explica el estado civil? ¿De acuerdo? ¿Por qué para Kant el estado de naturaleza es una hipótesis de la razón que explica el estado civil? Luego, segunda pregunta. ¿Qué diferencias hay en la teoría contractualista de Kant? La teoría contractualista, ya lo saben, lo vuelvo a repetir, es esta idea del estado de naturaleza, el contrato y el estado civil. ¿Qué diferencias hay en la teoría contractualista de Kant con la teoría contractualista de Hobbes y de Locke? La teoría contractualista de Hobbes y de Locke, ustedes ya la conocen. Aprovechando que ya la conocen, les pregunto esto, que podrán ustedes responder si leen estas páginas que ahorita estamos mencionando. Luego, voy a leer una partecita que está en la página 88. Dice lo siguiente, segundo párrafo de la página 88. A diferencia de las explicaciones que proponen Aristóteles y Cicerón, que suponen que el paso de una comunidad a otra es natural y por tanto hay una continuación y prolongación que va de la familia a la aldea y de esta a la polis, el paso al estado civil no es un paso natural, sino por el contrario es el resultado del acuerdo común de vivir en concordancia con los mandatos de la razón. Es el producto artificial de la conjugación de voluntades individuales. De aquí no voy a extraer ninguna pregunta, pero sí simplemente lo quise leer porque es muy importante que observen por qué, a diferencia de Aristóteles y Cicerón, que son los padres del republicanismo clásico, un representante del republicanismo moderno, que es Kant, piensa que el tránsito del estado de naturaleza al estado civil no es un tránsito natural, sino que es un tránsito que es lo contrario natural, lo hemos dicho mucho en esta clase, es un tránsito artificial, creado, histórico, que a su vez es el producto de la razón. De la razón para Kant, que hemos mencionado que es muy importante. Luego, sobre la parte del contrato, hay un párrafo en la página 90 que viene muy bien subrayar porque sintetiza mucho la idea del contrato para Kant, la idea del contrato bajo la teoría kantiana. Dice, el contrato no representa la institución de un nuevo cuerpo político, sino que simboliza el proceso abstracto por el cual se legitima el Estado civil. Por medio del contrato originario se establecen las condiciones de posibilidad del derecho. De hecho, el Estado no representa un Estado concreto, un Estado histórico, sino el concepto formal de Estado. Es decir, la unión de un conjunto de hombres bajo leyes jurídicas. Esta es la definición de Estado de Kant. La unión de un conjunto de hombres bajo leyes jurídicas. Leyes jurídicas, vuelvo a repetir algo que mencioné antes, que para Kant serían el fruto de la razón, de la autonomía, de la autorregulación, serían el fruto de la libertad. Para Kant la ley jurídica, la ley que permite un orden civil, la ley que permite una coexistencia pacífica, no es una coerción externa, arbitraria, violenta, sino que debería ser una autocoerción. Por lo tanto,
Las leyes jurídicas serían el reflejo de la libertad. El contrato por el cual nace el Estado es entonces un contrato movido por la libertad, de tal manera que el Estado republicano para Kant sería un reflejo de leyes civiles, un reflejo de leyes jurídicas, un reflejo de la libertad. El Estado y la libertad para Kant no son antónimos, van de la mano. Eso es muy importante también, no quiero que lo pierdan de vista. Último párrafo de la página 92. Ya acabamos de mencionar qué características tiene el Estado para Kant, porque el Estado es lo que acabo de mencionar. Ahora viene un elemento más que caracteriza el Estado en Kant y que nos hace observar cómo Kant es un miembro de la teoría republicana. En Kant, insisto, último párrafo de la página 92, en Kant el contrato tiene la intención de definir las condiciones de legitimidad del Estado civil y los contenidos del derecho público. Es una idea de la razón que trata de ofrecer una justificación de cómo debería de ser el Estado, si tiene que garantizar las condiciones para la libertad. ¿Cómo debería de ser el Estado si el Estado que vamos a diseñar tiene que garantizar las condiciones para la libertad? Para la libertad, no se pierdan de vista, ojo, la libertad no solo negativa, no solo en términos de la teoría de Locke, sino una libertad que combine su versión negativa y su libertad y su concepción positiva. La libertad como no interferencia y la libertad como autodeterminación. No se pierdan, eso ya lo vimos. Cada que vamos viendo una cosa, eso siempre hay que irlo incorporando a lo que sigue. ¿Cómo debería ser entonces un Estado si tiene que garantizar las condiciones para la libertad? Lo anterior permite a Kant deducir que la única forma de gobierno acorde con ese Estado jurídico es la república, que se contrapone a los gobiernos despóticos y que tiene como principio la libertad. En ella impera la ley. Fíjense, la república tiene como principio la libertad. Punto y coma, en ella impera la ley. Se checa cómo Kant no disocia, no pone como si fueran contrarios, porque no lo son para él el imperio de la ley y la libertad. Para Kant, la libertad, y ahí vuelve a ser importante que no se pierdan de vista, libertad no quiere decir para Kant solo no interferencia, solo no me estén jodiendo, no me pongan leyes encima. Para Kant la libertad quiere decir eso, pero además quiere decir autodeterminación, quiere decir un lugar donde las leyes jurídicas me permitan ser autónomo, tener autodeterminación, no depender de nadie, ser libre porque no dependo de nadie, porque entonces sí puedo participar en la política porque no estoy atado a un salario, porque no estoy atado a necesidades. Ahí sale la beta republicana clásica de Aristóteles. El libre es el que participa, el que no tiene obstáculos para participar. Por eso el imperio de la ley, si es una ley que va a libertar a los hombres de los obstáculos, ese imperio de la ley, por lo tanto, no se opone a la libertad. El imperio de la ley es la libertad para Kant. Y eso es el Estado republicano. Página 93, definición de lo que es el Estado civil, que ya acabamos de decir que el Estado civil para Kant sería el Estado republicano. Dice, para Kant, el Estado civil, primer párrafo de la página 93, puede verse como la superación de los problemas del estado de naturaleza. Es decir, como la situación en la que existe un juez capaz de dirimir los conflictos entre particulares y donde las relaciones previstas en el derecho privado se aseguran permanentemente, etc. Con esa idea termina el primer párrafo de la página 23. Ahí hay otro tema que seguramente va a ser otra pregunta de examen. ¿Qué es el Estado civil para Kant? Otra pregunta que se me ocurre, que la van a responder, insisto, no solo a partir de un párrafo, sino de la lectura completa, es esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre justicia conmutativa y justicia distributiva? Pregunta de examen de este capítulo. ¿Cuál es la diferencia entre justicia conmutativa y justicia distributiva? Definición de gobierno republicano. Aquí hay otra pregunta de examen. Página 95, tercer párrafo. El gobierno republicano es aquel en el que los poderes están divididos.
El poder legislativo recae en el pueblo, el ejecutivo en la persona del gobernante y el judicial en la persona del juez. Al ser el pueblo el soberano, se da leyes a sí mismo y los ciudadanos son libres en tanto colegisladores. Los ciudadanos son libres en tanto colegisladores. En el Estado republicano, la libertad no quiere decir no tener leyes. Quiere decir que los ciudadanos sean colegisladores de las leyes. ¿Qué quiere decir colegisladores? Que participen. Que no se refugien en la vida privada, que no vivan la libertad solo como libertad negativa, sino que también la sepan vivir como autodeterminación, que quiere decir participación. Ser colegislador de las leyes que nos van a limitar y que al limitar nos van a permitir una libertad porque hará que todo mundo viva bajo el imperio de la ley. Esa idea de lo que es el Estado y el Estado que crea las condiciones para la libertad se desarrolla en la página 95 y 96, donde finalmente quisiera cerrar con lo siguiente. El Estado republicano no es para Kant, por muy republicano que Kant sea, un Estado que signifique la consecución de la felicidad o de la alegría o de la realización más plena de los individuos. Kant, y en esto es moderno, y en esto se separa del republicanismo clásico, establece muy claramente los alcances del Estado republicano, son alcances más allá del Estado liberal, ¿no? El Estado liberal es el Estado mínimo, el Estado republicano es un Estado más allá del Estado mínimo, pero no piensa que ese Estado pueda significar o ponerse como objetivo la felicidad de los hombres. Un Estado donde los hombres le encuentren sentido a la vida, donde las personas pudieran sentir realizada su propia existencia. Para nada. Es republicano. Pero eso no quiere decir que entonces estos, llamémoslo así, objetivos últimos quiere decir los más trascendentes, los más importantes en la vida para las personas, lo que llamamos el sentido de la vida, pueda ser resuelto por el Estado. En el penúltimo párrafo de la página 96, prácticamente lo último que leerían de este apartado del doctor Aragón, dice lo siguiente. Esto significa que el Estado, en tanto establece las condiciones de posibilidad de la libertad, no se propone como fin la felicidad o el bienestar. El Estado establece las condiciones de posibilidad de la libertad. Pero eso no es igual a establecerse como fin la felicidad o el bienestar. Aunque al tener asegurado lo suyo y garantizada la coexistencia de los arbitrios, los hombres puedan alcanzar los fines que ellos se propongan, siempre y cuando no contradigan la ley universal de la libertad. No hay un fin previamente determinado que se proponga alcanzar el Estado, como suponen Aristóteles o Cicerón. Se trata de un Estado civil o Estado jurídico que establece las condiciones de posibilidad de la libertad. Volvemos ahí a las diferencias que estamos planteando. Primera diferencia. El Estado liberal, al ser un Estado mínimo, solo trabaja con la idea de la libertad negativa como no interferencia y por lo tanto plantea que el Estado debe ser un Estado pequeño, reducido. Primera diferencia, el Estado republicano que defiende Kant no es un Estado mínimo porque maneja un concepto de libertad más amplio que hace un compuesto, complementa tanto la libertad negativa, no interferencia, como la libertad positiva, autodeterminación. ¿De acuerdo? Primera diferencia. Pero el Estado republicano, y aquí entra la segunda diferencia, crea las condiciones para la libertad. Pero al crear las condiciones para la libertad, lo que crea son las condiciones para que las personas en ejercicio de su libertad puedan seguir los fines de vida individuales que consideren más trascendentes. Una persona en ejercicio de la libertad puede pensar que el fin de su vida es tener una profesión, ser estudioso, ser culto. Otra persona puede decir, mira, a mí no me interesa ni la educación ni la cultura, lo que me interesa es el dinero. Y si el dinero me viene por otro lado, y si yo veo que el título universitario no me da dinero, pues no me importa, porque lo que me interesa a mí, y lo que yo le voy a enseñar a mis hijos, y lo que me parece más importante es esto.
El Estado no se mete con eso. Porque esos son fines últimos, insisto, quiere decir trascendentes, quiere decir el lugar donde cada persona, en función de su libertad, en ejercicio de su libertad, ubica el sentido de su vida, de la vida. Eso sí lo hacía el Estado republicano clásico. Eso así lo hacía Aristóteles o Cicerón, porque en aquel tiempo no existía la libertad tan amplia como ahora, y no existían modos de vida tan diversos, y no existía la tolerancia, y no existía el respeto que va a traer en primer lugar el liberalismo. Ya lo vimos en clases anteriores, la pluralidad, el respeto, ¿no? La libertad religiosa, la libertad de modelos de vida. Un republicanismo moderno no puede volver a imponer un modelo único de vida. Modelo único de vida es: esta es la vida que todos debemos de seguir. Lo que sí hace el republicanismo moderno es crear las condiciones para que en ese estado los individuos ejerzan la libertad, y en libertad puedan seguir los modelos de vida que quieran, siempre y cuando no dañen a un tercero, siempre y cuando no rompan las leyes de autorregulación. Eso es el republicanismo moderno, la teoría del republicanismo moderno, la teoría del Estado republicano moderno que defiende Kant y que seguiremos viendo a lo largo de este bloque. Muy bien, muchas gracias.